Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Ares, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Un programa donde juntos aprendemos a conocer más a nuestro Maestro, a amarlo, a seguirlo, ¿sí? A imitarlo, ¿sí? Y a obedecerlo, ¿ya? Características de un discípulo. Características que no puede dejar un discípulo. La obediencia, la escucha y la obediencia. La escucha y la obediencia. Si tú quieres ser discípulo, discípula de Jesús, y no precisamente ser de mi congregación, ¿verdad? De mi congregación, que yo soy discípula de Jesús, sino aquel que sigue a Cristo. Todo bautizado debe de ser discípulo o discípula de Jesús. Y si tú quieres, de verdad, ser tú bautizado, tú parte de esta iglesia cristiana católica, sí, católica, es decir, tú debes, sí, primero de tener estos dones, escuchar a Dios y obedecerlo. Para escucharlo, pues hay que saber lo que dice, ¿sí? Hay que saber lo que piensa, hay que saber cuáles son sus mandamientos, hay que saber lo que nos dejó escrito, hay que saber lo que nos dejó en la tradición, hay que saber, ¿sí? Todo eso que debemos de hacer y luego obedecer. Entonces, estas características del discípulo son básicas en aquel que quiere seguir a Jesucristo. Y este programa, sí, es precisamente donde aprendemos a hacerlo con más excelencia. Y ahorita estamos viendo lo que es la exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, sí, y estamos ya en el 4º capítulo, que es la dimensión social de la evangelización. La dimensión social de la evangelización. Y bueno, pues estamos viendo las repercusiones comunitarias y sociales del querigma, ¿sí? Entonces vemos cómo es sumamente importante que nosotros recordemos y tengamos en cuenta que hay repercusiones, ¿sí? Comunitarias y sociales del querigma, ¿sí? Como ya veíamos, un poquito retomando nada más lo que veíamos en el pasado programa, pues que el querigma tiene ineludiblemente una dimensión social, un contenido social, es decir, si no hay un cambio, una repercusión social o moral, ¿sí? Es decir, en cuyo centro está la caridad, entonces no estamos nosotros llevando a cabo el querigma, no estamos nosotros promoviendo el querigma, ¿sí? Como debe de ser. Así que siempre debe de hacer una confesión de fe y compromiso social aquel que escucha el querigma, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta repercusión tiene que ver, sí, siempre con un cambio, y no solamente en mi vida, sino en la vida de aquellos que están escuchando mi predicación. Yo les decía la semana el pasado programa, como que aún en la manera de vestirse hay una repercusión, en la manera de tener tu casa. Que yo he visto que personas que han cambiado su casa cuando reciben a Cristo, cuando se convierten, cuando empiezan ellos a ir a la iglesia, su casa cambia, su manera de vestir ellos cambia, su manera de hablar cambia, hay una repercusión real. Así debe de ser, así como lo fue en nuestras vidas el querigma, así como a nosotros de verdad nos dijeron que Dios nos amaba y eso cambió nuestras vidas. Entonces así debe de ser el carisma, ¿sí? Claro, también nos sigue diciendo el Santo Padre en el siguiente subapartado, confesión de la fe y compromiso social. Dice, confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita, ¿sí? Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios, ¿sí? Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acerca del amor sin límites que noblece a todo ser humano. Su redención tiene un sentido social porque Dios en Cristo nos redime solamente a la persona individual, sino también a las relaciones sociales que hay entre los hombres, ¿sí? Bueno, pues entonces todo esto ya lo hemos visto. Entonces vemos cómo hay una conexión inseparable entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno, ¿sí?
Si yo, como dices primera de San Juan, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo amar a Dios que no lo veo y odiar a mi hermano que sí veo? Eso es una contradicción. No es cierto que yo estoy amando a Dios si odio a mi hermano. No es cierto que yo estoy amando a Dios si estoy en contra de mi hermano, si estoy enojado con mi hermano, si tengo días y días que no estoy, que ya no le hablo, que ya no le hablas a tu esposa, que ya no le hablas a tu esposo, que ya no le hablas a tus hijos, a tu padre. Eso es una contradicción. Aquel que ama a Dios, ama también a su hermano. Aquel que ama a Dios, ama también a su prójimo. Aquel que ama a Dios es el primero que pide perdón. Siempre a mí me gusta recalcar eso, ¿verdad? Y cuando hay personas que me platican y me dicen, es que me hicieron esto y esto y esto. Una madre de familia que me decía, pues es que mi hijo no me habla y porque hubo un malentendido. Bueno, pues que no me hable, ¿verdad? Cuando él quiera, aquí está su madre, cuando él quiera. Y le dije, ¿sabe qué? Quien tiene que enseñar a su hijo cómo debe de hacerlo es usted. Es usted que le debe de enseñar que hay que perdonar. Entonces tiene que ser usted la que le llame. Usted le está enseñando, usted es la maestra, no su hijo. Y si su hijo dice, mi maestra me enseña a no hablar, a estar enojada, entonces eso es lo que va a hacer su hijo, con su hijo, y así va a seguir. Usted es la maestra. Dios la ha ungido a usted para formar a su hijo. Y si usted debe de enseñarle cómo se deben de hacer las cosas. Entonces la primera que debe de pedir perdón, de llamar, es usted precisamente, porque usted es la maestra. Entonces, pues no se nos olvide, nunca se nos olvide que hay una inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno. Esta expresión, ¿verdad? La encontramos en algunos textos de la Escritura que conviene considerar y meditar, dice el Santo Padre, detenidamente para extraer de ellos todas sus consecuencias. Es un mensaje el cual frecuentemente nos acostumbramos, lo repetimos casi mecánicamente, pero no nos aseguramos de que tenga una real incidencia en nuestra vida y en nuestras comunidades. ¿Sí? Qué peligroso y qué dañino es un acostumbramiento, dice el Santo Padre, que nos lleva a perder el asombro, la cautivación, el entusiasmo por vivir el Evangelio de la fraternidad y de justicia. Sigue diciendo, la palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación para que cada uno de nosotros recordemos lo que hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Eso es tremendo, tremendo cuando nos habla y nos dice que fíjense nada más, esto es tremendo, porque dice que en cada uno de nuestros hermanos está la prolongación, ¿sí? La prolongación, ¿sí? De este misterio de Dios que es la encarnación de su Hijo. Así que Dios está en cada uno de nosotros. No podemos negarlo, no podemos decir en mí no está Dios, porque sí está. Todo aquel bautizado que trata de vivir conforme a Dios, sí está Dios allí. Y luego no se diga que cuando comulgamos está allí el Señor realmente, ¿sí? Entonces, pues sigue hablando de esta dimensión social, cómo nosotros debemos de vivir esta dimensión, ¿sí? Pensando en el hermano, buscando al hermano, viendo su bienestar del hermano, ¿sí? Y sobre todo, pues también ayudando al hermano. Y en muchas ocasiones nosotros decimos, no, pues no tengo dinero, no tengo manera de ayudarlo. Sí tenemos la oración, la intercesión, el buen ejemplo. Tenemos muchísimas maneras de interceder, muchísimas maneras de ayudar a nuestros hermanos, ¿sí? Y sigue diciendo, el reino que nos reclama, ese es otro subtítulo. Leyendo las Escrituras queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es solo la de una nación personal con Dios, sino, sigue diciendo, nuestra respuesta es un amor, sí, es de amor,
Tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a las personas, sino toda una vida, el reino que llega a nosotros. Bueno, todo esto es como un repaso que estamos dando en el primer bloque de este programa, pues como que nosotros vemos un repaso de lo que hemos estado viendo y ya para continuar viendo lo que es la enseñanza de la iglesia sobre cuestiones sociales. Vamos a comenzar. Es el subtítulo, el número 182. La enseñanza de la iglesia sobre cuestiones sociales. ¿Sí? Dice la grandeza de la iglesia sobre situaciones contingentes están sujetas a mayores o nuevos desarrollos y pueden ser objeto de discusión, pero no podemos evitar ser concretos, sin pretender entrar en detalles, para que los grandes principios sociales no se queden en meras generalidades que no interpelan a nadie. Hace falta sacar sus consecuencias prácticas para que puedan rendir eficazmente también en las corporaciones y situaciones. Bueno, pues todo esto nos sigue diciendo el Santo Padre, que debemos de estar muy atentos, ¿sí? Aquel evangelio que no cambia la vida, aquel evangelio que no me hace más hermano con mi hermano, definitivamente es un evangelio que solamente está entrando a mis oídos, pero no está entrando a mi corazón. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Las parábolas de Jesús. Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. En Koinonía Media, domingos 4 de la tarde, tjcatólico.com. Las parábolas de Jesús. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y estamos con ustedes nuevamente en su programa Divino Maestro. Y estamos un poquito meditando sobre lo que es la exhortación apostólica del Santo Padre, sí, que es la dimensión. Bueno, estamos ya en el capítulo 4, para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos en el capítulo 4, la dimensión social de la evangelización. Y bueno, pues ahorita estamos en el número 183. Y habla el Santo Padre de que de verdad es ineludible, es decir, siempre que nosotros predicamos el querigma, siempre tiene una repercusión social, siempre debe de ser así. Debemos de buscar eso, debemos siempre de estar cuidando también eso. En el número 183 nos dice, por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas y sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones, de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís y de la Beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Así que nosotros vemos, hay personas de verdad que yo he escuchado que dicen, pues los religiosos y los padres que estén en sus templos y que no salgan de allí.
que no se atrevan ni siquiera a levantar la voz por diciendo sus opiniones. Ciertamente que nosotros no debemos de tomar partidos políticos, pero sí debemos de levantar la voz por las injusticias, por cada una de las injusticias, ¿verdad? Yo supe de un caso que yo quiero contarles aquí, solamente quiero tener todos los datos, ¿verdad? Pero de una maestra que mandó al DIF a un niño, un indígena porque no se quería poner los zapatos, porque él estaba acostumbrado a andar sin zapatos. Entonces, para llevarlo a la escuela, le tuvieron que poner los zapatos y él se quitó los zapatos y lloraba porque le lastimaban los zapatos. Entonces, la maestra, indignada, enojada, llamó al DIF. No le llamó a su mamá, le llamó al DIF y se lo llevaron al DIF. ¿Por qué? No sé, todavía no saben, ya gracias a Dios ya recuperaron al niño, pero fue un lío, la mamá lloraba y la mamá sin saber ni siquiera qué hacer, es de verdad una indígena. Gracias a Dios que una hermana religiosa, una hermana supo de esto y ella se dio a la carga de buscar la manera. Yo quiero contar en este programa de verdad el nombre y todo eso que sucedió, porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso le hagamos a nuestros indígenas? ¿Cómo es posible que tengamos un corazón así? ¿Por qué llamar al DIF? ¿Por qué no llamar a su madre y decirle, no se quiere poner los zapatos o algo? Para que se lo llevara o no sé, pero ¿por qué quitárselo a su madre? Porque estaba llorando. No entiendo eso, ¿verdad? Entonces, dice, eso es precisamente, yo le doy gracias a esta religiosa que ella alzó la voz. Dijo, esta es una injusticia que no se debe de hacer, ¿verdad? Entonces aquí nos dice precisamente el Santo Padre, ¿cómo acallar la doctrina hablando de una pobreza como es San Francisco, un vivir de la providencia definitivamente, un no atesorar tantos tesoros aquí en la tierra, como nos dice precisamente el Evangelio, o cómo acallar ese servicio de Teresa de Calcuta, cómo acallar esas religiosas silenciosas y tan humildes y tan eficaces en el servicio de la iglesia. Y no solamente de la iglesia, porque ellas sin importar credo, sin importar cultura, sin importar nadie, solamente ven en ese hombre hindú a Dios. Ven en ese musulmán que está muriendo de sida o de lepra a Dios. Ven en aquel indígena, ¿sí? Es decir, maometano, y a Dios, y ven a cualquier ser humano, y lo más maravilloso es que no le cambian, no dicen tienes que convertirte en cristiano, en católico, sino que ellas le ayudan a buen morir a esa persona en su religión, es decir, ellas les ayudan. Entonces, ¿cómo acallar todo esto a un centro? Sino que tiene que salir, y eso lo dice el Santo Padre. ¿Por qué encerrar en un templo? ¿Sí? Este mensaje, ¿sí? Dice que no es cómodo, ¿verdad? No, dice, es decir, es trabajo, es renuncia, es salir de nosotros mismos. Amamos, sigue diciendo el Santo Padre, amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad que lo habita con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Sí, todos los cristianos, bueno, pues definitivamente la justicia viene de Dios. La justicia, lo justo, lo que se le debe dar a cada uno viene de Dios. Entonces nosotros no podemos decir que no nos implica a nosotros, no nos incluye a nosotros, a los consagrados, sin hablar de partidos políticos. Pero quieras o no, tienes que hablar de la justicia. Tienes que hablar de la, pues sobre todo de la justicia, ¿verdad? Tienes que denunciar la injusticia, porque pues sin hablar de políticos, sin poner nombres, sin poner colores, sin poner nada, simplemente hacer esto que todos los cristianos y también los pastores estamos llamados a hacer.
Y sigue diciendo el Santo Padre: todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De eso se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo. Orienta una acción transformadora y en ese sentido no deja de ser signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. Al mismo tiempo une el propio compromiso al que ella lleva a cabo en el campo social de los demás iglesias y comunidades eclesiales, tanto en el ámbito de la reflexión doctrinal como en el ámbito propio y práctico. Y luego sigue diciendo él que no es aquí el momento ni la cuestión, ¿sí?, para desarrollar todas las graves cuestiones sociales que afectan el mundo actual. No es el momento, ¿sí? Como lo comentó en el capítulo 2, ¿sí? Este no es un documento social, ¿sí? Es decir, tenemos ya muchísimos documentos sociales, ¿sí? Y para reflexionar acerca de estos diversos temas, tenemos un instrumento muy adecuado en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, cuyo uso y estudio recomiendo vivamente. Así que hay que ponernos a estudiar compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Además, ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio en la interpretación de la realidad social o en la propuesta de soluciones para los problemas contemporáneos. Puedo repetir aquí lo que lúcidamente indicaba Pablo VI frente a situaciones tan diversas. Nos es difícil pronunciar una palabra única, como también proponer una solución como valor universal, ¿sí? Entonces dice que pues no es este un documento social de la Iglesia, ya hay muchísimos. Él solamente toca puntos de verdad importantísimos, ¿sí? Puntos que debemos nunca dejar a un lado, como es ¿verdad? La dimensión social de la evangelización, que en muchas ocasiones se deja a un lado totalmente. Se cree que uno se dedica a evangelizar y otros se dedican a lo social, pero no. Aquellos que nos dedicamos a la evangelización nunca podemos dejar a un lado que también la dimensión social es parte de la evangelización. Ya en el número 185 sigue diciendo al Santo Padre: a continuación procuraré concentrarme en dos grandes cuestiones que me parecen fundamentales en este momento de la historia. Las desarrollaré con bastante amplitud porque considero que determinarán el futuro de la humanidad. Se trata en primer lugar de la inclusión social de los pobres y luego de la paz y el diálogo social. Así que en este primer punto, que es la inclusión social de los pobres, vamos a ver. En el número 186 dice: de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. ¿Sí? Es decir, brota de Jesucristo cercano a los excluidos, de Jesucristo cercano a los pobres, tan cercano que Él quiso nacer precisamente en un lugar de pobres. Quiso nacer en un lugar de los que no tienen casa. Quiso nacer en un lugar de aquellos que no tienen dónde dormir. Él mismo no tuvo dónde dormir. Él fue también aquel que tuvo que pedir posada para nacer y no se le dio. Se le permitió ir a un pesebre, a un lugar donde estaban los animales. Y hay muchos indigentes. Hay muchas personas sin casa que se les niega la inclusión en una casa, ¿sí? Y que tienen que dormir igual, en la intemperie. Y si aquí hubiera animales, y dormir entre los animales. Y quizá sería un lugar muy calientito para los indigentes. Lástima que en las ciudades no hay animales, no hay vacas, porque los lugares donde están las vacas y todo eso, y donde si estuviera cubierto sería un lugar ideal para dormir, porque allí estaría calientito, ¿verdad? Entonces, nunca olvidemos que Él, Jesucristo, hecho pobre, se hizo cercano a los pobres y excluidos. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro.
Unidos a Dios, dice, escuchamos un clamor. Unidos a Dios escuchamos un clamor. Cada cristiano, cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y progreso, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor de los pobres y socorrerlos. Fíjense nada más, esto tiene algo muy especial, ¿sí? No solamente es darles, como ya veíamos al comienzo de que estamos haciendo, como quien dice, el repaso del pasado programa, como nos dice que no es precisamente una serie de actos, no está hablando él de una serie de actos que nosotros creamos que con eso y que a veces se hacen para calmar nuestra conciencia. ¿Cuál es esa serie de actos? Dar limosnas. Que voy por la calle y me piden $1, aquí está, que me limpian el carro y le doy una moneda porque me limpiaron el carro, que está un viejito pidiendo limosna y pues le doy, ¿verdad? Que llega alguien a mi casa y pues le doy un taco así le decimos, ¿verdad? Un taco le doy 2 bolsitas de pasta y una frutita y ya, vete. Entonces, y ya me siento bien, ya callé mi conciencia. No es eso. No es eso, ojalá, y fíjense que a veces ni siquiera eso hacemos. A veces ni siquiera eso hacemos. Va más allá la dimensión social de la evangelización, va mucho más allá. Aquí empieza a puntualizar lo que es importante. Fíjense nada más en esta frase. Dice, estamos llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación, promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Entonces, el verdadero sentido de la dimensión social de la iglesia es que ellos puedan integrarse, ¿sí? Dice, a la sociedad. No sé, me llama la atención, acabo de ver un dibujito, ¿verdad? En revistas que estoy leyendo y que así siempre estoy leyendo algo, viendo algo especial. Y hay un dibujito que dice, ayuda social, ¿verdad? Y hay muchísimas personas, multitudes yendo a la ayuda social, ¿sí? Y aquí está un hombre a un lado con un letrero, solicito un empleado, y no hay nadie que se vaya a ver la solicitud del empleo, es decir, a llenar una solicitud de empleo, ¿verdad? No hay nadie, y la ayuda social están formados miles de personas, todos jóvenes, claro, hay de un o que otro viejito que pintan allí, ¿verdad? Pero todos jóvenes, y tú dices, es cierto, nosotros a veces tenemos la idea de que en la dimensión social de la evangelización, ¿sí? Va a ser precisamente dar, ¿verdad? Yo voy a dar, y bueno, en muchas ocasiones no podemos hacer más que eso, ¿verdad? Entonces todo va englobándose a decir, ¿cómo puedo yo, sí, ser este instrumento para que los pobres puedan integrarse plenamente en la sociedad? No sería suficiente solamente con darles. Yo voy a organizar una gran comida y voy a llevar comida aquí a los que están abajo de los puentes, que me dijo una de las hermanas que ya no estaban, que los quitaron de ahí, que se los llevaron no sé a dónde. Pero la realidad es que ya regresaron, porque yo paso por allí a veces que voy a Estados Unidos y allí los veo. Y salen uno y sale otro y así. Entonces los veo, allí están, ¿sí? Entonces nosotros pudiéramos decir que estamos llamados a organizar una gran comida. Voy a juntar dinero y voy a organizar una gran comida y bueno, pues incluyo a muchas personas. Y voy y hago esa comida. Y está muy bien y qué bonito, qué hermoso, ¿verdad? Que ese día yo les quité el hambre. En nombre de Jesucristo yo les quité el hambre. Y que todas las personas que cooperaron, ellas de verdad fueron aquellas que llevaron a cabo todo. Realmente, pues ellas fueron los que hicieron posible que les quitara el hambre. Pero hoy en la noche van a tener hambre. Si es comida, hoy en la noche van a tener hambre. Si es desayuno lo que les di, hoy en la tarde van a tener hambre. Es decir, es tan drástico esto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver algo, una promoción que ayude a estas personas a integrarse plenamente en la sociedad.
Entonces, como vemos, la dimensión social de la iglesia va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Es integrar a los individuos nuevamente ¿a qué dice aquí? Dice plenamente en la sociedad, y supone que seamos dóciles y atentos para escuchar la palabra, ¿sí? Basta recorrer las escrituras para descubrir cómo el Padre, quiero decir, el clamor de los pobres, dice así una cita bíblica: he visto la aflicción de mi pueblo de Egipto, he escuchado su clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo y ahora pues ya ve, yo te envío. Esto se lo está diciendo a Moisés. Si ustedes recuerdan el libro del Éxodo, capítulo 3, mira, cuando Moisés le dice, recordemos un poquito, ¿verdad? El contexto. Moisés va mucho más allá, porque siempre va allí cerquitas, cómodamente, a llevar a brevar a las ovejas de su suegro, o a que pasten, coman pasto, ¿verdad? Coman pasto, ¿verdad? Pero esa vez va más allá, y llega, y entonces él se queda admiradísimo de que hay una zarza que está ardiendo. Dicen que es muy común en ese tiempo que por el sol, por el fuego, por el calor, ardieran las zarzas. Pero esa zarza es especial porque está ardiendo y no hay nada que lo haya provocado. Entonces él ve que es algo, Isaías ve que es algo que está allí y que te está diciendo, mira, escucha esto, ¿verdad? Entonces ella dice que la zarza no se consumía, y entonces él se acerca, y entonces el Señor le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, ve, entonces lo envía, porque volvemos nuevamente a decir, Jesucristo no va a bajar del cielo a explicarnos las cosas, no va a bajar del cielo a llevarnos, por tantas cosas. Él no va a bajar del cielo. Él tiene sus servidores. Él tiene aquellos que Él ha instruido para que sean servidores nuestros. Él tiene a sus hermanos que nos dan la enseñanza, ¿sí? Él no va a venir personalmente. Él ha delegado lo ha delegado a los más débiles. Así que, pues la iglesia también es muy cuidadosa en ese aspecto, ¿verdad? De decir, pues, dice, basta descubrir las escrituras para descubrir cómo el Padre, quiere escuchar el clamor de los pobres. Así que la iglesia también dice, he escuchado el clamor de los pobres. Es muy cuidadosa en el aspecto de estar siempre al pendiente de los más pobres. La iglesia nunca ha dejado de ayudar a los pobres. La iglesia en general, las religiosas, los religiosos, los sacerdotes, nunca ha dejado. Pero no por eso decimos, ya la iglesia lo está haciendo. A ti y a mí que nos toca. A ti y a mí que suscita en nosotros esta palabra. Este libro que suscita una responsabilidad de precisamente de hacer algo. Pero ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Mucho. Cada una de las veces que tú ayudas a una persona a ser mejor, estás llevando a cabo esta voluntad de Dios. Por cada persona, ¿sí?, que tú ayudes a que se entregue al Señor, estás llevando a cabo esta persona, y de verdad te va a agradecer. De verdad te va a agradecer, no solamente para este día, sino para la vida eterna. Y sigue diciendo el Santo Padre, vas a recorrer las escrituras para descubrir cómo el Padre siempre escucha el clamor de los pobres. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlos. Pero ¿de dónde? Palabra de Dios te lavamos, Señor. Éxodo 3, del 7 al 8 y 10. Pero ¿de dónde de verdad? ¿De dónde nace ese cuidado? ¿De dónde nace? ¿Realmente qué es este cuidado de Koinonia Radio? ¿Qué es este cuidado que Koinonia Radio quiere ofrecer
a los demás, ¿verdad? Y que estamos nosotros promoviendo, por ejemplo, la evangelización. ¿Cómo nosotros estamos ayudando a que los demás, por medio de la evangelización, pues salgan pues también de su indiferencia, de su falta de fe, de su falta de moral? En cada predicación, en cada programa, ahí se está llevando a cabo la liberación de los más pobres. No porque no salgamos a dar despensas, no estamos llevando a cabo esa liberación. Koinonia Radio también está poniendo ese granito de arena para que los más pobres se superen. Cada programa lleva ese mensaje, que crezcas, que seas mejor, que lleves a cabo en tu vida el plan maravilloso de Dios. De que precisamente es cada uno de los organismos que se dedica a la evangelización está consciente de que debe de suscitar en aquel que escucha, ¿sí?, un cambio. Cuando es verdaderamente una obra de Dios, siempre va a haber un cambio. Y así es Koinonia Radio, ¿sí? Siempre está llamando a que tengamos un cambio, siempre. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro.